Bien, anteriormente estábamos viendo entonces las épocas de la crisis en la vida, la adolescencia, la maternidad y la menopausia y la vejez. Son momentos que requieren la asesoría, la ayuda pastoral. Presuposiciones psicológicas acerca de la conducta y las necesidades humanas vamos a ver ahora. Una de estas presuposiciones son las siguientes. Todas las personas tienen necesidades sociales, es decir, necesitan amistad, compañerismo, relacionarse con otras personas, necesidades físicas, de abrigo, vestimenta, comida, alimentación, un hogar que lo puede acoger, necesidades psicológicas también, y que deben ser satisfechas para gozar de una buena salud mental, para estar mentalmente saludable. Entre las necesidades sociales se encuentra la necesidad de seguridad social, una de ellas, la necesidad también de aprobación, ¿eh? Necesitamos ser aprobados por nuestros padres cuando estamos pequeños. Eso es lo que dicen los psicólogos. ¿Qué dice aquí? Me llegó un mensaje. Ya. Profesor, Sí, hermano Christopher. respecto a esta necesidad de aprobación, viene en este caso del inconsciente que habla Sigmund Freud, ¿no? En el ello, en el yo y en el super yo. No, no, no sé si viene de ahí aquí en el que menciona esto, Abraham Maslow también habla acerca de las necesidades. No viene de ahí, sí. Estas son ¿Sí? necesidades propias de los seres humanos, son naturales, implantadas también de parte de Dios, lo más, obviamente. No son consecuencia de la caída, son necesidades que están desde que nosotros nacemos, la necesidad de aprobación, necesitamos la aprobación de nuestros padres, que nos confirmen. Eh, Esto es muy importante. Estoy visitando una psicóloga, hermana en Cristo, para que nos ayudara en la crianza de nuestros hijos. Tenía un comportamiento fuera de lo común. Nosotros pensábamos que era fuera de lo común, hiperactivo, pero era normal, lo dijo la doctora. Era hermana, ella orábamos y nos leía algún pasaje de la Biblia. Eh, pero cuando el niño habla o hace algunas preguntas, requiere la atención necesariamente de los padres. Hay que estarle, para nosotros es algo insignificante, pero para los niños es fundamental porque está desarrollando su carácter, su vida, su personalidad. Por eso que requiere la atención, el mirarle, ponerle atención a los niños. Ahí vemos la necesidad de la aprobación desde muy pequeño, pero no solamente de los niños, sino también de los adultos. Los que son ingenieros comerciales o los que trabajan en la parte de la administración de empresas deben saber más esto, dominar más, porque me di cuenta de un pastor, Emilio Abreu se llama, de Paraguay. Emilio Abreu, ingeniero comercial, creo que en Estados Unidos trabajó él. Y tiene una asociación de muchos pastores en todo Paraguay. Y ha crecido la iglesia más grande de Paraguay, importante la iglesia. Pero él gobierna la iglesia o la administra de acuerdo a lo que él aprendió. Muy bien administrada la congregación. Y, y a los pastores que son no de la Asunción, sino de otras partes, no me acuerdo la ciudad donde fuimos, donde nos llevó un día, en una oportunidad, Ciudad del Este, no es Ciudad del Este, otra. Tiene muy parecido a esta de Uruguay. Él pasó adelante a los pastores, a los que trabajaban en ese sector, en esa región, para nosotros sería como región o comuna, los pasó adelante como reconocimiento público de la labor que ellos estaban realizando. Ahí me di cuenta que lo que está haciendo él está aplicando lo que aprendió y satisfaciendo una necesidad propia de los seres humanos, del reconocimiento
lo hacemos en nuestra iglesia también, reconocemos el trabajo que realizan los hermanos que van a visitar a los enfermos en el hospitales, por ejemplo, a los que trabajan con los coros, también un reconocimiento, a los que trabajan en la escuela dominical, un reconocimiento también, es decir, se reconocen públicamente. También nuestra iglesia se ejerce, se satisface esa necesidad de aprobación o reconocimiento. Creo que constituye pecado el trabajar por reconocimiento. ¿Ah? Yo creo que la necesidad de aprobación o el reconocimiento se convierte en pecado ya cuando servimos al Señor no por amor desinteresadamente, sino por otras necesidades. ¿Ah? Como la que reconoció Luis Palau, por ejemplo. ¿Por qué servía al señor Luis Palau? Porque le gustaban los aplausos, el reconocimiento, las luces, le gustaba la fama. Entonces ya hay otras motivaciones ahí. Pero él estaba consciente de aquello, y estaba luchando contra esos problemas que él tenía. Tener amigos también es muy importante, la necesidad de tener amigos, de tener éxito o lograr algo útil también en la vida. Para nosotros los cristianos, ¿qué es lo que es el éxito? Debemos interpretarlo conforme a lo que la palabra de Dios enseña respecto al éxito. Para nosotros los cristianos el éxito no es el éxito laboral, económico, cultural. Somos exitosos, entre tanto desarrollamos la imagen de Jesucristo, nosotros los creyentes, y andamos en el Espíritu, desarrollamos los frutos del Espíritu, y hacemos la obra de Dios que nos encomendó a cada uno de nosotros en este mundo, independientemente de los resultados que se produzcan y que evidencia nuestro éxito, porque el éxito de la perspectiva bíblica se mide solamente por la fidelidad a Dios. Jeremías, por ejemplo, ninguna persona se convirtió en la época de Jeremías, como Ezequiel. Ezequiel, por ejemplo. Después sus libros fueron canonizados, cuando vieron que lo que él predijo, lo que él predicó, se cumplió realmente en la historia de la vida de la nación. Ahí vemos el éxito diferente de la perspectiva del mundo. Cristo, por ejemplo, para la gente del mundo sería un gran fracasado, terminó muerto. Hoy los apóstoles, por ejemplo, todos terminaron muertos. El apóstol Pablo también. Por eso el éxito debe medirse con otros criterios, no como los criterios mundanales. Pero hay necesidad de hacer algo útil para el reino de Dios. Nosotros los cristianos encontramos satisfacción, nos sentimos bien con nosotros mismos cuando hacemos algo para el Señor, que valga la pena para el Señor. Ahí está la alegría, el gozo para los creyentes, independientemente de dónde nos encontremos. Puede ser en cualquier obra, en cualquier trabajo, cualquier oficio, profesión. Si estamos conscientes de que estamos prestando un servicio a Dios, entonces ahí vamos a encontrar la felicidad. Nos realizamos en nuestro oficio, en nuestras profesiones, más aún y más integralmente cuando estamos conscientes de que estamos llevando a cabo la misión, la obra de Dios aquí en la tierra, por medio de las actividades que realizamos diariamente. ¿Qué más? ¿Estar libre del menosprecio social? Claro que sí, esa es otra de las necesidades de los seres humanos. Libre del desprecio, menosprecio social. La persona tiene necesidad de sentirse segura en cuanto a las provisiones materiales también. O sea, las necesidades más básicas deben estar cubiertas, como el de ganarse la vida, el lugar donde vivir, la previsión para el futuro. Tiene necesidades físicas, requiere alimentación, comodidad corporal, y también la de la satisfacción sexual. Debe darse propiamente, obviamente, y solamente en el matrimonio, y dentro del matrimonio. Necesidades psicológicas como la de divertirse, es muy importante esto, la de divertirse. En una oportunidad unos predicadores en una radio decían, es pecado ir a la playa, al río, a los mares o ir a los lagos, porque eso no es de Dios, eso no hace un cristiano espiritual. El creyente debe estar predicando el evangelio consagrado al Señor, pero no saliendo a veranear, porque la Biblia dice que son carnales aquellos que van al mar, o que van a los ríos, a las playas, porque la Biblia dice que Dios, ¿cómo fue que decía? Dios, el mar entregará a sus muertos. Es decir, los que fueron lo que iban a la playa, al mar, están muertos espiritualmente. Esa es la conclusión que decía el pastor. Para él entonces era pecado el salir a veranear, el tener vacaciones. No, se fue al extremo el pastor.
o el predicador era aquel. La necesidad de divertirse, de recrearse, la necesidad de la recreación es muy importante para la salud mental de los creyentes. Tener libertad de acción igualmente, o poder luchar para que se puedan cumplir sus objetivos personales. Esas son las necesidades que tenemos nosotros, todos, todos los seres humanos, creyente o no creyente. ¿Qué más? Otras necesidades. Cada persona es un ser único, único y que no se va a repetir nunca más tampoco en la vida, aunque entre todas las personas existen características similares, por ejemplo. En cuanto a la personalidad, todos son únicos y son irrepetibles. Pueden ser el mismo idioma, la misma idiosincrasia, las mismas costumbres, pero en su personalidad nunca se van a repetir, todos son diferentes. Todo proceder o conducta humana tiene un propósito o una meta igualmente. Lo que escriben tienen una meta, tienen un propósito. Consciente o inconsciente. En una oportunidad le pregunté a una hermana, ¿por qué está aquí usted aquí en la Tierra? ¿Cuál es el propósito de su existencia? No tenía, me sorprendió que me dijo no tenía ni idea. Y le pregunté después si había experimentado un nuevo nacimiento, tampoco. No sabía si había experimentado un nuevo nacimiento. Toda la vida creyente, había enseñado en la escuela dominical, pero no sabía por qué estaba aquí en la Tierra, ni tampoco sabía si había nacido de nuevo o no. ¿Y cuál es el propósito en la, aquí en la vida? Pasarlo bien, disfrutar, ir, salir de vacaciones, viajar por los países, esa era tenía una meta, tenía un propósito. El propósito y la meta era disfrutar aquí en la vida. Pero Dios mío, Señor, había enseñado en la escuela dominical a los niños. Señor, tenga misericordia de esos niños. Bien, todo proceder o conducta humana tiene un propósito o meta. También, en cuanto a cómo leer los libros, o los análisis crítico de los libros. Cada persona tiene un axioma o tiene un presupuesto y escribe en base a ese presupuesto. Toda persona, aparte de ese presupuesto, esa intención por la cual escribe también con un propósito, con una finalidad, una intención. Y eso es lo que lee los libros para hacer los informes de lectura, deben estar conscientes de que alguien escribe con una intención. ¿Cuál es la intención por la cual escribe? Y también tiene un presupuesto. Esta persona es de la teoría de la evolución, por eso escribe así. No cree en Dios, agnóstico. Esta persona es calvinista, o arminiana, o es leyana, o es pretribulacionista, o milenialista, se sabe. Hay un presupuesto que está presente al momento de escribir. Los sentimientos nos dan indicio en cuanto a los problemas humanos y a la naturaleza, intensidad también de estas necesidades. No todas las personas sienten lo mismo acerca de la misma experiencia. Algunas se conforman, otras reaccionan negativamente. Víctor Frank escribe en su libro El hombre en busca del sentido. Vio que cuando las personas iban a Auschwitz, a las cámaras de gas, algunos escupían a los guardias, insultaban a los guardias. Otros iban llorando, totalmente deprimidos. Ante una misma conducta, las personas reaccionan de manera diferente. Del mismo modo como cuando alguna persona adquiere la conducta homosexual. Dos individuos pueden pasar por la misma experiencia. Pueden ser matrimonio disfuncional o hogar disfuncional. Pero a personas distintas le va a afectar de modo diferente. Por eso es que hay un alto porcentaje de la persona es responsable de su conducta, porque no todos reaccionan del mismo modo ante la dificultad o ante las necesidades. La vida y la personalidad de un individuo consta de todos sus componentes. No se puede aislar una experiencia o una parte de su vida de las otras áreas de su experiencia. Lo que experimenta psicológicamente a esa persona le va a afectar físicamente. Yo lo he comprobado esto, estaba con un estrés, bueno, no sabía que estaba estresado, pero después me dijeron que probablemente estaba estresado. Estuve con colitis como un mes y medio, creo. Después pensé que se me iba a pasar. Fui al médico y me hizo algunos exámenes, me hicieron endoscopía y otros tipos de exámenes. Y como me dieron purgante, creo que se llama purgante, dos envases, eh, para hacerme esos exámenes.
y no me encontraron absolutamente nada. Entonces ahí después me preguntó el médico si estaba estresado. No, no había. Y claro, después pensando, sí, lo más probable es que estaba estresado, pero un mes y medio es un problema psicológico esto, pero que me afectó físicamente. Y otros hermanos también han pasado los mismos problemas. Los problemas entonces no son de una área, va a afectar una área eh, biológicamente solamente, sino que afecta integralmente al individuo. Un problema psicológico lo afecta físicamente, un problema físico lo afecta psicológicamente, espiritualmente también, porque somos holísticos. Cuando en una persona se agudiza una crisis, experimenta síntomas físicos como colitis, úlceras, asma, alta presión sanguínea, fatiga, alergias. El pastor debe considerar todos estos elementos, ver a una persona como una unidad, no como una dualidad. La filosofía griega divide al ser humano entre materia y mente, o entre materia o espíritu. La materia es mala, el espíritu es bueno. Si la persona se enferma en área física, mentalmente solamente, pero no la parte espiritual. Ese era el modelo de, de los manuales de medicina, hasta la medicina, hasta esta época. Ahora se está cambiando. Ahora en los manuales de medicina se ha incluido también el elemento espiritual. Ahora a la persona ya no se le ve de acuerdo a la filosofía griega, material espiritual. Ahora se está viendo desde una manera holística. Todo está estrechamente vinculado. Lo espiritual, lo físico, lo psicológico, todo eso está íntegramente relacionado. Que la persona cuando se enferma no se enferma solamente en un área, se afecta en todas las áreas. Si hay una persona que se le ha aplicado todos los tratamientos médicos y no sana, entonces ahora en los manuales de medicina se contempla la posibilidad de la posesión demoníaca. Si es musulmán se va a llamar a un imán, si es un rabino se va a llamar, perdón, si es un judío se va a llamar a un rabino, si es un católico se va a llamar a un sacerdote, si es un cristiano evangélico se va a llamar al pastor para que le venga a expulsar los demonios, porque como ninguna medicina, ningún tratamiento ha producido algún efecto positivo sobre ese ser humano, lo más probable es que esté poseído por el demonio o tenga problemas espirituales. Increíble, los manuales de medicina actualmente contempla la posibilidad de la posesión demoníaca. Nosotros los creyentes, o los pastores, van a conversar con el pastor y resulta que tiene otro problema. Puede ser un problema físico o un problema psicológico. Nosotros no somos médicos, los creyentes, no somos psicólogos, pero somos cristianos. Conocemos a Dios, la Biblia, tenemos la experiencia con el Espíritu de Dios, con Cristo. ¿Qué podemos hacer por ese individuo? Pues no somos médicos ni somos psicólogos. Atender a esa necesidad desde la perspectiva del área espiritual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted, por ejemplo, si viene una persona con algunos problemas psicológicos o físicos, supongamos, y usted no es psicólogo ni médico? ¿Qué va a hacer usted en un caso como ese, por ejemplo? ¿Qué haría usted? Viene un hermano a ver qué puede ser que está enfermo del corazón, no del corazón físico, no del emocional. Ya, por eso supongamos que de ambas cosas. Tiene problemas O de del cáncer. corazón o de cáncer, ya, sí. ¿Qué podemos hacer? O sea, desde la consejería, Como cristiano, como cristiano, eh, como cristiano, claro, o sea, yo aconsejaría obviamente desde la palabra de Dios, pero trataría el tema de la esperanza y obviamente de la soberana voluntad de Dios. Entonces, igual desde el cristianismo la muerte o la enfermedad se entiende diferente, como lo entiende el resto, como algo malo. así es, muy bien, Entonces yo creo que el consejo iría por ahí. perfecto. ¿De qué otra manera podemos ayudar a un hermano que venga con estos malestares y dolores? Le podemos ayudar, ¿eh? Entonces no es que lo vamos a derivar a un médico, usted necesita un médico, vaya al hospital.
o no, usted esto lo puede ayudar solamente un psicólogo. Yo tengo los teléfonos de los psicólogos cristianos, vaya a un psicólogo cristiano. Si alguien necesita ayuda psicológica, tengo una agenda con los psicólogos cristianos, si los manda un mundano, ¿qué le va a decir el mundano? Vaya, a ver, vaya a alguna fiesta, divertirse, toma, salga con sus amigos, tenga aventuras por ahí, en fin, totalmente anticristiano, tiene que ser creyente. Orar por la persona, eso debemos hacer, orar. Orar Sí, hermano Luis. Eh, eh, lo cuento como experiencia, ¿no? Soy nuevo en estos temas y la verdad las cosas que durante ya estos pocos minutos me parece bastante interesante. Hablo desde la experiencia y sin conocer estos temas teóricos y teológicos. Hace poco nomás, una colega de trabajo de mi esposa eh, tenía problemas de... no podían dormir, escuchaban ruidos y un montón de cosas que nosotros creemos son conocidas, ¿no es cierto? De pronto problemas, las familias, qué sé yo, y un montón de otras cosas. Pero por sobre todo, mucha angustia en el corazón, miedos, en las noches no podían conciliar el sueño. Entonces, ya, eh, desde de pronto, desde lo poco que sabe uno y quizás la poca instrucción que tiene uno, yo hice dos cosas, tres a lo mucho. Y ya fuimos en vehículo, esta persona está ya señora ya, pero relativamente adulta. Y, y bueno, mi esposa trató con ella y conversó con ella y le dijo, sabe esto, yo le puedo pedir a mi esposo que un día ore por ti y no sé, pues, él te pueda explicar un poco más. Bien, entonces, cuento corto, yo lo que hice fue, bueno, en primer lugar, que ella un poco me contara lo que le estaba sucediendo, y ya un poco que ya le mencioné, ya y desde ahí yo le dije, yo voy a hacer dos cosas contigo. Primero fue orar, leer una palabra ad hoc al tema, y después le dije, sabes, mira, aquí hay una cosa, cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos que cambiar una actitud, que, que, que movernos. Yo le dije, ¿tú quieres salir de esto? Me dijo, sí, yo quiero salir de esto, de estos temores, de estos miedos. Perfecto, le dije. Entonces tú de ahora en adelante, no es necesario que yo ore por ti. Sí, yo voy a estar orando por ti, yo ahora ya te conozco y todo, y vas a estar en mis oraciones. Mi esposa quizás igual, tú interactúas con ella en tu trabajo. Pero tú de ahora en adelante, tú tienes que también tomar una iniciativa de buscar, no sé, de orar, leer la palabra. ¿Pero qué palabra? No sé, los salmos. No sé, hay salmos que son ad hoc a cuando tú estás quizás con angustias, pongámosle depresión, una palabra que quizás a lo mejor no nos acostumbramos a hablar dentro de la iglesia, pero tú a medida que vayas con fe al Señor y con convicción de que yo al leer la palabra, al leer un versículo de la palabra, el Señor me va a librar de todos esos temores. Dice la palabra del Señor que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Él nos guarda y nos cuida de todas estas cosas. Entonces, hablo un poco desde la experiencia. No sé, tengo que pulir más, obviamente, pero lo comparto con ustedes, pero es así, orar. La palabra del Señor también dice una parte que me gusta mucho, y el que esté enfermo pida, llame a los ancianos en la iglesia y ellos orarán, y el enfermo será restaurado, en fin, y así dice, y el que trajere a alguien al evangelio cubrirá multitud de pecados, en fin, hay tantas cositas maravillosas ahí. Cuento un poco de la experiencia y obviamente a medida que esto vayamos transcurriendo esto, obviamente me voy a pulir más y voy a poder quizás aportar con más cosas. Muchas gracias, hermano Luis. Muy bien. ¿Podemos hacer algo entonces?
no derivar Hermano Pablo, inmediatamente. Podemos hacer algo. Desde nuestra mira, área podemos ayudar a la gente pero- desde el área espiritual. eh, Porque somos creyentes. El psicólogo lo va a ayudar desde la perspectiva psicológica, el médico de la perspectiva biológica y nosotros del área espiritual. Y todos son ujú. importantes para ayudar integralmente a ese ser humano. Sí, hermano David. Y a mí me pasa un problema, no sé si estará bien, pero a mí me cuesta, por ejemplo, aconsejar a una persona que no es cristiana o que no se ha convertido, porque pienso que, claro, la solución como para sus problemas siempre va a ser Cristo. Entonces, me pasa mucho de repente con mis colegas, cuando de repente me hablan de algún problema, alguna situación, siempre quedo pensando, pero es que su problema es porque no conoce a Cristo, entonces si no se convierte, por muy buenas palabras, hermosas palabras que le digo, algún buen consejo, si no sigue a Cristo, siento que no va a haber solución. Entonces como que entro como un conflicto ahí con las personas que en este caso no conocen a Dios, para un consejo quizás. No sé si estará bien ahí Ahí estuvimos o no, viendo pero tengo en la... un conflicto. Ahí hemos visto, hermano, que en la consejería pastoral no es propia del pastor. En la consejería pastoral es parte de la misión de la iglesia. Y todos nosotros somos ministros del Evangelio. Todos ejercemos el ministerio apostólico, el ministerio pastoral y cumplimos la misión de la iglesia. Todos tenemos ministerio y podemos servir en la consejería pastoral sin ser pastores. Servimos la consejería pastoral como en estas áreas donde el pastor no puede llegar, con los colegas de trabajo. Y, y uno de las finalidades de la consejería pastoral vimos que era parte de la misión de la iglesia, y el propósito es la evangelización, o es parte también de la evangelización. Si la gente nos va a hacer algunas preguntas a nosotros, nos cuenta sus problemas, que es lo que hacía Luis Palau ahí, inmediatamente debe aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque nosotros llegamos al Evangelio por necesidades, no es que nos dieran un consejo y que nos dejaran como mundanos. Nosotros teníamos necesidades porque Dios puso ese malestar, esa necesidad en el corazón para que un cristiano nos ayudara y nos llevara a Jesucristo, quien puede solucionar todos los problemas. Son medios evangelizadores. Eh, no hay que dejarlo como mundano, hay que llevarlo a los pies de Jesucristo. Ese malestar, esa situación crítica, lo está pasando porque Dios lo está haciendo pasar por esa situación, pero con el propósito de que se convierta ese individuo. Ahí va a solucionar no todos los problemas, por supuesto, quizás se va a agudizar más los problemas, pero en el cristianismo, recuerde que vamos a pasar por muchas tribulaciones, dijo el apóstol Pablo, pero ya estas tribulaciones le dan un sentido, le dan un propósito. Estos sufrimientos le dan una intención espiritual, es para cumplirlos, es cumplir, como lo dice el texto bíblico, o completar los sufrimientos de Jesucristo. Experimentamos ahora, siendo creyente, cuando pasamos por tribulación, experimentamos las aflicciones de Jesucristo. Somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Y ahí encontramos el gozo y el sentido, el propósito de los sufrimientos. Le damos otro significado al dolor. Pero siendo cristianos, los incrédulos no lo podemos dejar en ese estado de incredulidad. Profe, Hermano Alexis, ¿sí? bueno, yo creo que, como usted decía, todos tenemos el Ministerio de la Reconciliación, ¿no es cierto? Sí, muy bien, sí. Y yo creo que Dios tiene que darnos sabiduría en estas situaciones que, ya sea el pastor, ya sea el ministro, o el líder, o cualquier hermano, porque muchas veces, como usted dice, profe, hay personas que no son cristianas y que llegan con diferentes situaciones y lo primero que debe estar en nuestro corazón es llevarlo a los pies de Cristo, tratar de evangelizarlo. Un hermano en Cristo, yo creo que no hay que evangelizarlo porque ya es hermano. Entonces yo creo que hay que tener sabiduría para poder aconsejar y
Y también para tratar bien temas de, por ejemplo, yo estaba pensando en temas de salud. Si bien, ¿no es cierto?, nosotros podemos dar consejos espirituales, pero también no podemos negar que, como usted dijo, no tenemos la parte médica nosotros. Aconsejar en decirle tómate cierto medicamento, sino que simplemente nuestro consejo es derivarlo donde el especialista, porque muchas veces hay hermanos y ha pasado en la práctica que hay hermanos que no aconsejan, sino que le dicen, Dios te va a sanar y Dios te va a sanar y Dios te va a sanar. Dios sana, Dios tiene poder, pero ¿y si Dios no quiere hacerlo? Entonces yo creo que hay que tener sabiduría ahí de lo que Dios nos está diciendo y entregar el mejor consejo espiritual. Y bueno, en el área médica más que nada también poderlo guiar al que corresponde, Exacto. porque nosotros no somos médicos como para decir qué es lo que tiene y qué es lo que debe hacer. Ni tampoco psicólogo, ¿eh? Porque se presentan casos que no podemos entender. En Argentina, algunos pastores lo han llevado a los tribunales de justicia por no derivar a los profesionales competentes. Eso no significa que no podemos ayudar. Ayudamos, pero desde nuestra área, que tiene que ver con la espiritualidad. Muy bien, hermano Christopher. Profesor, respecto a lo que se está hablando, venía a mi memoria hace un tiempo atrás, leí algunos libros de Alejandro Bullón, que eran libros bien prácticos, de casos que él reunía. Y en uno en particular presentaba varios casos de personas que no eran cristianas y que tenían problemas serios, por ejemplo, un matrimonio que se disolvió y la vecina era cristiana. Entonces la vecina empezó a conversar en primer lugar con la señora que estaba viviendo este proceso de divorcio, comenzó a orar con ella, posteriormente le citaba ciertos pasajes de la Biblia, posteriormente le regaló hasta una Biblia inclusive para que ella tenga y lea y le transmita calma cuando sienta la angustia. Entonces la cercanía fue tanto que hasta un día la invitó a una escuela sabática, después la invitó a que se quedasen al culto de la tarde, y así sucesivamente fue con ella acompañándola diariamente, la llamaba permanentemente. Entonces fue un paso a paso que se fue dando y finalmente ella rendió su vida al Señor, habló con su marido, se reconciliaron, su marido después se rindió a Cristo también, pero fue un proceso continuo. Perfecto, de Eso es acompañamiento, lo ¿eh? que, de acompañamiento, Sí, sí. sí. Muy buen consejo, hermano. Buen ejemplo, ¿eh? Muy buen ejemplo. Tiene que compartir ese libro con hermano David y con todos los hermanos igual. Porque, no, claro, buen método de Alejandro Bullón, ¿no? No, Predicador nos cuesta, famoso, hermano, predicador famoso de los adventistas. Algunos dicen, no, él nos ya no es cuesta a todos. adventista de todos los evangélicos. El Alejandro Bullón, muy bien. Si tiene el libro, compártalo, hermano, que nos va a ayudar a todos. Sí, nos cuesta mucho Exacto. tener ese... Muy bien. ¿De dónde íbamos nosotros? Cada persona es un ser único. La vida y la personalidad de un individuo constan de todos sus componentes. En eso estamos hablando. También, cada persona es una parte de su medio ambiente igualmente. Su condición económica, cultural, las costumbres, las normas de conducta, así como sus compañeros, todo afecta su actitud y también su conducta. En el, esto en el campo, en la región de Araucanía, en el sector de Maquehue, bueno, en todas partes, en el sector de Maquehue, Alto Biobío, la parte de las cordilleras, en Concepción, Alto Biobío. En las culturas mapuche, el comportamiento es distinto. Algunas culturas internas son diferentes. El, Cuando alguien conversa, por ejemplo, incluso en un bostezo, mirar para otra parte, o mirar para otra parte, es un signo de descortesía.
y tampoco miran de frente cuando alguien está hablando, sino que ellos están en esta posición así, lo he visto, en los discursos, los grandes discursos, están así, están al lado, como con una actitud de concentración y poniendo atención en todo lo que se dice, pero no miran de frente, sino que están ahí. En cambio, los chilenos, cuando se les habla, están mirando siempre a los ojos. Y si no se le mira a los ojos, mira hacia abajo, sin una actitud de concentración, el chileno, ¿qué es lo que dice? Esta persona está ocultando algo. ¿Por qué no me está mirando a los ojos? Pero para el mapuche, el mirarlo a los ojos es un acto de agresividad. Entonces es diferente, ¿eh? Todas las culturas tienen, accionan de manera diferente. Esos son ejemplos para indicar simplemente que la vida de una persona consta de progresivas etapas de desarrollo, su condición económica o cultural, las costumbres, normas de conducta, así como sus compañeros, todo afecta la actitud y las costumbres, es parte de su medio ambiente. Los misioneros deben conocer todas estas culturas internas de cada una de los países para no ofender a los anfitriones y prestar un mejor servicio al Señor. Son los presupuestos que se debe conocer acerca de la naturaleza del ser humano. Otro ejemplo en Maquehue pasó, no fue, sí, en Maquehue y también en la cordillera. Unos hermanos fueron a evangelizar, plantaron una iglesia, algo ocurrió y no se respetó la cultura interna dentro de la comunidad. El lonco le regaló el terreno a alguien, a una denominación. ¿Qué es lo que hizo el lonco? Expulsó a los Wincas, porque se enojó el lonco, dijo, ¿por qué los Wincas tienen que venir a mandar acá? Algo fue que no se respetó, que se pasó por alto una práctica cultural de esa comunidad, que lo expulsaron de ahí. Dijeron, ¿por qué un Winca tiene que venir a mandar acá? Así que él mismo quedó como pastor de esa comunidad, porque la organización es diferente. En la cordillera pasó lo mismo. Varios pastores habían sido echados de ahí de esa cordillera. Después, amigos míos de unos pastores que fueron compañeros de curso en el Instituto Bíblico, fueron allá, lo llamaron. Estuvieron como 5 años más o menos. Y después le pregunté si seguían yendo a la iglesia de la cordillera. No, nos echaron. Dijeron, ¿por qué los Wincas tienen que venir a mandarnos acá? Dijo el lonco, así que también lo expulsaron. No sé qué más habrá ocurrido porque se perdió el contacto con los hermanos de la cordillera. Pero ahí vemos que la práctica cultural son cosmovisiones totalmente diferentes. Totalmente. Otro pueblo, otra cultura, otra idiosincrasia, otra forma, normas, otras normas culturales internas que se deben conocer para no ofender, porque todos ellos fueron ofendidos de parte de los hermanos nuestros, en un mismo país, pero naciones diferentes, radicalmente diferentes. Bien. Todas las etapas también, todas las etapas tienen sus características en desarrollo. El concepto de sí mismo de una persona es importantísimo en cuanto a adaptarse a la situación y a otras personas para mantener su salud mental. Tiene un buen concepto, bueno, la Biblia dice eso mismo, tener un adecuado concepto de sí mismo y para mantener una buena salud mental. Puesto que la mayor parte de la conducta y las actitudes se aprenden, esto es muy importante, nos sirve para la formación del carácter. Puesto que la mayor parte de la conducta y de las actitudes se aprende, también entonces se puede desaprender. Algunos hermanos dicen, yo nací así, este es mi carácter, no me pueden cambiar. Algunos son más radicales, ni la Biblia, ni el pastor, ni los hermanos, me va a cambiar, yo soy así. Pero la verdad es que son conductas adquiridas, o sea, del mismo modo como la adquirió, la puede desaprender, porque son aprendidas, se puede desaprender. Además que la Biblia nos dice que debemos cambiar nuestro carácter, y nuestro carácter es conforme a la naturaleza pecaminosa. Debemos reformarlo conforme al carácter de Jesucristo. La fe cristiana consiste en un crecimiento, en desaprender conductas erradas y aprender la conducta de Jesucristo, el carácter de Cristo. Si no creemos eso, entonces no comprendemos bien en qué consiste la fe cristiana. La fe cristiana es
Es una fe que consiste en progreso espiritual y moral, un progreso espiritual, un progreso a la semejanza de Jesucristo. Se puede desaprender entonces las conductas erradas. El hermano que tiene un mal carácter, que, ¿cómo le llaman esto? Lo que tiene la mecha corta, que enciende rápido la mecha corta, ¿cierto? O Pasto seco. pasto seco también le denominan. Encienden rápido los hermanos. Claro, se debe cambiar esa actitud. Se puede cambiar. Primero hay que estar consciente, hay que reconocerlo y después se puede trabajar en ello. ¿Y dónde se puede desarrollar o desaprender esa conducta? En el contacto con la gente que está en contra nuestra, con los clientes, los que trabajan con clientes que son arrogantes, prepotentes, que insultan. Ahí está la oportunidad que Dios ha puesto para que nosotros desarrollemos nuestro carácter y tengamos paciencia y dominio propio y control de nosotros, de nuestros impulsos. Entonces esos son los medios que Dios ha dispuesto para mejorarnos moralmente. Entre también los hermanos de la iglesia nos ayudan a desarrollar nuestro carácter. El verdadero amor tiene poder transformador. Todo esto son presupuestos, consideraciones básicas. El verdadero amor entonces tiene poder transformador. La gran motivación para ser transformado a la imagen de Cristo es el amor a Jesucristo. El amor al prójimo también. La necesidad más básica del ser humano, ¿cuál es? Es amar y de ser amado. Esto se nos olvida a nosotros los creyentes, pero debemos tenerlo presente y repetirlo una y otra vez. El cristianismo no consiste en tener una sana doctrina, una ortodoxia o un dogma de fe sólido que no debemos violar por ningún motivo. No consiste en aquello, sino que consiste en la capacidad de amar. ¿Cómo se evidencia un cristiano? Por la capacidad de amar. ¿Cómo se evidencia que un cristiano es seguidor auténtico de Jesucristo? Por el amor que se tienen los unos a los otros. Así conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Mira, la evidencia del amor, o sea, la evidencia de un cristiano. O también se evidencia un cristiano por el amor entre ellos, por el amor a Dios y el amor al prójimo. Bienaventurado, porque me diste de comer, me diste de ver, estuve en la cárcel, estuve enfermo, me visitaste. ¿Cuándo te vimos así? Cuando se lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esa es la evidencia de un cristiano, ¿eh? El amor a Dios, el amor entre los hermanos, el amor al mundo, el amor al prójimo, pero expresado en términos concretos y prácticos. Es decir, ayudando al necesitado de manera concreta, visitando, dando de comer al sediento, visitando en la cárcel, en fin. Si se muestra el amor cristiano. Y Víctor Frank lo dijo en su libro: nosotros seremos verdaderamente felices, completamente realizados y satisfechos plenamente con nosotros mismos cuando nos entreguemos en amor y en servicio a la humanidad. Lo dijo él. Bueno, lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la suprema felicidad, la satisfacción, la realización completa, integral, suprema del ser humano en amar a Dios y en amar al prójimo. Bien. Sigamos entonces. Las metas, ¿cuáles son las metas al momento de asesorar? Una de las metas es disminuir las emociones destructivas. Esa es una de las metas, que disminuyan las emociones destructivas, que disminuya la ansiedad. Hay que descansar en Dios, tener confianza en Dios. No nos dejará ni nos desamparará. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Me acosté y dormí y al otro día desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, disminuir la ansiedad, la hostilidad también, disminuir el nivel de agresividad nuestra, de hostilidad nuestra, disminuir el enojo también, la angustia que sentimos, de modo que la persona se pueda dirigir su energía hacia la solución del problema en vez de malgastar para alimentar las emociones, estas emociones destructivas.
Las personas exaltadas o con los nervios en tensión no pueden pensar con lucidez y no pueden enfrentar el problema correctamente. La meta al asesorar entonces es disminuir las emociones destructivas. Otra de las metas de la asesoría pastoral, hacer que el asesorado vea con objetividad su problema. Algunos dicen que todas las personas que van a hacer una consulta pastoral tienen la solución ellos mismos, pero necesitan expresarla, verbalizarla en la interacción con otros. El pastor acá le va a ayudar a ver y hacer objetivo su problema cuando sea capaz de verbalizarlo. Necesita comentarlo con otra persona. Ahí lo puede solucionar. Como estamos en las ciudades ahora, somos cristianos, estamos en las ciudades, para solucionar algunas angustias, algunos conflictos que nosotros tenemos, necesitamos conversar con algún hermano, con el pastor. La gente incrédula, la que vive en el campo, cómo lo solucionaban anteriormente sus problemas, se lo iban a comentar a su pariente que vivía cerca del campo. Ya le llevaban huevo, una gallina, algo para tomar, se ponían a tomar mate, toda la tarde estaban tomando mate y se desahogaban, que ahí después se iba a la casa, el problema había desaparecido porque necesitaban conversar, dialogar, verbalizar sus problemas. Y en esa conversación encontraban la solución a su conflicto. En realidad necesitaban conversarlo, verbalizarlo, y ya con eso se solucionaba. Entonces, la meta del asesorar es hacer que el asesorado vea con objetividad su problema. Lograr que la persona se entienda a sí misma de manera creciente y se valore a sí misma es la otra meta de la asesoría. El asesorado debe darse cuenta de sus propios móviles, cuáles son las intenciones suyas, de sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Y luego aceptar la situación que está pasando. No negarla, no evadirla, sino aceptar la situación en la cual se encuentra, sin orgullo ni autoconmiseración. Esa es la otra meta de la asesoría. Pero no es la única, hay más. Desarrollar en el asesorado la disposición de aceptar su responsabilidad sin excusa ni queja. Él es responsable de la situación en la cual se encuentra y debe aceptarla sin excusa ni tampoco queja, porque él, si se está quejando o está presentando excusas, es el mismo método que empleó Adán y Eva en el huerto del Edén cuando Dios le preguntó: ¿por qué huyes? ¿Por qué te escondiste? ¿Acaso has comido del fruto que yo te di, que yo te dije no comas? Adán le dijo: no, la mujer que tú me diste. Le presenta la excusa a este hombre. La mujer que tú me diste, le dice a Dios, ella me dio y yo comí. Y la mujer que hiciste, la serpiente me engañó y yo comí. Acá la madurez, cuando la persona es madura, va a reconocer su responsabilidad, sin excusa ni quejas. Saúl también se justificaba, presentaba sus excusas, no reconocía nada a ese hombre. David, sin embargo, reconoció su culpa y él pudo crecer espiritualmente delante de Dios, se pudo restaurar delante de Dios. Otra meta de la asesoría: mejorar las relaciones interpersonales del asesorado, enseñándole a enfrentar su culpa, a dominar su hostilidad, a perdonar a otros y a aceptar las faltas de las otras personas. Perdonar porque en la medida que nosotros perdonamos, Dios también nos perdonará. Además que la oración del Padre Nuestro que nos dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El que ha experimentado el perdón de Dios tiene la capacidad también para perdonar al resto, a las otras personas. Y eso es la práctica cristiana, el perdonar, porque nosotros somos los primeros perdonados de parte de Dios. Dominar su hostilidad, perdonar a otros, aceptar la falta de otros es muy importante igual, ¿eh? ¿Cómo vamos a aceptar la falta de otro? Porque también nosotros tenemos falta. Reconocernos que somos pecadores, somos imperfectos, vamos a tener paciencia con otros hermanos, no vamos a andar con un garrote dándole por la cabeza nuestras predicaciones, nuestros sermones, porque cayeron en pecado, tienen algunas debilidades. Algunos predicadores son extraordinarios en esto, ¿eh? Parece que en algunas iglesias compiten quién predica más fuerte. Me acuerdo en Valdivia algunas iglesias decían: si
Si vienen a mi iglesia, van a tener que amarrarse a la banca porque le vamos a dar duro con la Biblia. Contaban los hermanos. Eh, otro hermano contaban, aquí van a tener que afirmarse muy bien porque lo vamos a dar vuelta con la palabra, decían otros predicadores. Es decir, eran predicadores de fuego, tipo Juan el Bautista, querían imitar a Juan el Bautista, ser bien agresivos como Juan el Bautista. Pero vamos a tener paciencia con los hermanos, porque nosotros también, Dios tiene paciencia con nosotros, somos pecadores, estamos todos en este proceso de crecimiento cristiano. Puede ser que otros hermanos tengan debilidades en uno, nosotros tenemos debilidades en otras áreas de nuestra vida. Al reconocerlo, entonces vamos a tener paciencia con nuestros hermanos, vamos a aceptar las faltas de otros. Bueno, esas son las metas de la asesoría pastoral. Ayudar también a la persona a cambiar su actitud o su norma de valores, luego a cambiar su conducta. Esa es otra de las metas. Ayudar a la persona en cuanto a su actitud que tenga frente a otros, frente a los hermanos, frente a Dios, frente a la Biblia, o frente a sí mismo también, y luego cambiar la conducta. Es muy importante el cambio de la conducta. Bueno, este es un proceso también largo, ¿eh? No se obtiene de la noche a la mañana, es un proceso, como todos los procesos, demanda su tiempo de maduración, y todos los creyentes crecen a un ritmo diferente. Apoyar al asesorado en momentos de crisis o también de angustia, cuando pierde un familiar, con una pérdida matrimonial, o un accidente, perdió un brazo, una mano, se le quemó la casa, en fin, todas las crisis y angustias que puede vivir en una vida ahí debe estar para apoyar. Ayudar al asesorado a utilizar sus recursos interiores y a echar mano de Dios en momentos de crisis. Es decir, la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, la contemplación, la meditación en la palabra de Dios, el cantar salmos al Señor si está contento, orar si está triste, el participar en las congregaciones o en los cultos, alabar a Dios junto con toda la comunidad de fe. Y si necesita crecer espiritualmente, entonces que participe en algunas de las actividades de la iglesia, evangelismo, discipulado, visitación en algún coro, que participe activamente en la iglesia. Esos son medios para estar ocupado. Cuando se está ocupado, es parte del proceso de la santificación. El estar ocioso ya comienza los problemas espirituales y también las tentaciones ante el pecado. Desarrollar en el asesorado la perspectiva realista de la vida, para que se dé cuenta de que todo el mundo tiene problemas, ansiedad y desilusiones. Claro, él no es el único que pasa problemas en la vida. Hay otros que tienen problemas mucho más serios que los nuestros. Esa es otra de las metas de la consejería pastoral, desarrollar en la persona una creciente confianza en Dios y en sí misma para enfrentar el futuro, ayudar a la persona en sus problemas espirituales, tales como la duda en cuanto a la solicitud divina. Puede desconfiar por qué Dios permitió que pasara por esta situación tan triste. Estos casos no solamente, o estas preguntas, esta interrogante no solamente lo plantean hermanos inmaduros, también lo plantean personas que ya llevan tiempo en el Evangelio y tienen responsabilidades en las iglesias, porque son procesos muy terribles, Señor. Con solo pensarlo ya se me conmueve el corazón, el alma. Un pastor que tenía una hija de 17 años falleció. El pastor contaba que cuando estamos en Midwinter, se nos dijo que nos presentara, me contaron nuestro testimonio y nuestra experiencia también en el ministerio, y uno de los pastores de Ecuador comentó acerca de su experiencia con el Señor, el sufrimiento que había pasado. Él dijo que ya lo había superado, pero cuando lo dijo que se había superado, se puso a llorar, el pastor se conmovió nuevamente. Había pasado tiempo ya, pero todavía ese dolor estaba ahí presente, y le dijo al Señor, ¿por qué hacía pasar por tanto sufrimiento a su siervo? Dijo él en ese momento. No, son situaciones, pero
pero terrible en la vida de los creyentes, de pastores, no solamente los nuevos, los hermanos inmaduros en la fe pasan por estos momentos tan críticos, tan terribles. La meta de la consejería pastoral entonces es ayudar a las personas en sus problemas espirituales, como las dudas en cuanto a la solicitud divina, o la eficacia de la oración, enseñarles la manera en que Dios obra en cada situación de la vida. Bueno, aquí debe conocer algo de las doctrinas cristianas, el creyente, acerca de la oración, la providencia divina también. Todas las cosas nos ayudan a bien aquellas personas que han sido llamados conforme a su propósito. Todo lo que nos ocurre entonces es para nuestro bien finalmente, aunque ahora no lo entendamos, pero en algún momento lo vamos a entender. Pero el creyente siempre debe permanecer con la fe en Cristo, nunca dudar del amor de Cristo hacia uno, como Job, por ejemplo, un ejemplo de fe. ¿Qué es lo que fue que dijo Job? Dios entregó, regaló, me dio, y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y después dijo, aunque él me matare, en él voy a seguir esperando y confiando. En la fe de ese hombre a toda prueba. Aunque él me mate, él es dueño, él sabía que Dios era el soberano del universo. Todo lo que hace él es perfecto. Y si él me mata, yo voy a seguir esperando y confiando en él. Porque sería para su bien. No sé cómo habrá pensado Job, pero la fe de ese hombre es extraordinario. O como la de Abraham. La de Abraham, voy a matar, ejecutar, sacrificar a mi hijo. El Señor dijo que por medio de él vendría una descendencia. No sé cómo lo va a hacer. Quizás sea capaz el Señor de, después de darle muerte y quemarlo en fuego, Dios capaz y tan poderoso de sacarlo incluso de las cenizas, resucitarlo, imagínense. Son experiencias pero terribles y trágicas, pero sirve para desarrollar la fe de un ser humano. El pastor es un pastor bautista, en pleno campo, cuidaba cerdo, todavía cuida cerdo, ovejas, gallinas, contaba él, pero tiene una tremenda congregación, una iglesia grande, una construcción, y tiene bastantes hermanos que atienden en esa iglesia, quizás para ayudar a la gente, para llevar a cabo ese ministerio. Dios lo hizo pasar por esa experiencia tan terrible. También otro caso, bien, ya lo conté, del pastor que falleció su hijo, se convirtió y él fue pastor debido a esa experiencia, porque el pastor de esa congregación estuvo toda la noche sin decir nada, solamente apoyándolo, acompañándole. En esa situación no hay que hablar nada, solamente acompañar cuando hay la pérdida de un familiar. Hacer crecer al asesorado en el conocimiento de Dios, en la madurez de la personalidad y en el servicio divino también. Todas esas son las metas en la consejería pastoral, que crezca en el conocimiento de Dios. Se crece en el conocimiento de Dios al conocer a Dios, como lo dice la Escritura, pero se conoce por medio de la experiencia. El conocimiento de Dios siempre es un conocimiento vivencial. Cuando la Biblia habla acerca de conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Padre, de Dios, siempre es un conocimiento vivencial, experimental. Se debe vivir, tiene que ser activa ese conocimiento. De lo contrario es saber de Dios simplemente. Los incrédulos saben de Dios, pero el conocimiento involucra una comunión, es algo vivencial, experimental. Y el amor de Dios se experimenta en la vida, la misericordia, la justicia de Dios se experimenta en la experiencia de la vida en que nosotros vivamos. El poder de Dios, el que responde la oración. ¿Cómo nosotros podemos saber eso por experiencia propia? Cuando oramos y Dios responde la oración nuestra. ¿Cómo sabemos que Dios es poderoso, conoce las cosas anticipadas? Cuando nos da a conocer por medio de un sueño, por ejemplo, y guía nuestra vida por medio de un sueño, se cumple ese sueño. ¿Quién puede decirnos que Dios no existe o que Dios está alejado totalmente de nosotros si lo hemos experimentado en carne propia? Nadie puede sacar ese conocimiento de Dios si lo hemos experimentado y vivido. A eso se refiere el conocimiento de Dios. Las crisis, las tragedias, los conflictos, los dolores, las tribulaciones, tiene la intención de que la persona crezca en el conocimiento de Dios. Se crece en el conocimiento de Dios en la escuela dominical, por medio de la predicación, en el estudio de la Biblia, pero todo aquello debe llevarse a la práctica, vivirse. Ahí se tiene un conocimiento mucho más profundo de Dios todavía. Y en el servicio divino.
Bien. La madurez ahora. Las consideraciones, seguimos viendo las consideraciones básicas. La evidencia de la falta de madurez. ¿Cómo sabemos que una persona es madura? Una de ellas es porque tiene un carácter explosivo. Si la persona tiene un carácter explosivo, que tiene la mecha corta, o como pasto seco, dijo el hermano Alexis, entonces es inmaduro. Por cualquier cosa explota y grita. En una oportunidad, un hermano que iba conduciendo su vehículo, y alguien hizo una maniobra errada, y se enojó tanto, hermano, le gritaba, movía las manos, y el conductor se estacionó un poco más adelante, y él se bajó, pero furioso, a hablar con él. Y bueno, cuando abrió la puerta de la ventanilla, era el pastor que estaba en el auto, no se había dado cuenta con la furia, yo creo, no se dio cuenta que era el pastor. Hola, hermano, le dijo, ¿qué le pasó? Y él era diácono de la iglesia, ¿eh? Diácono, oficial diácono de la congregación. Bueno, así podemos presentar tantos otros casos. Esa es una característica de la inmadurez, un carácter explosivo, grita por cualquier cosa. El inmaduro tiene dificultades en dominar sus emociones. Por eso, para ser maduro, como nosotros podemos saber si somos maduros emocionalmente y espiritualmente, si nos podemos controlar. ¿Y cómo nos podemos controlar? Cuando se enfrentan estos momentos críticos de crisis, con personas conflictivas, ahí está la oportunidad para que nosotros crezcamos en cuanto a la madurez. Tenemos la oportunidad de dominar nuestras emociones. El inmaduro se enfada fácilmente y hasta por motivo insignificante. Es intolerante en cuanto a las pequeñas molestias. Como en la época del siglo I, algunos judíos se molestaban mucho y era motivo ya de divorcio si a la esposa le quedaba la comida sin sal, por ejemplo, o la sopa sin sal. Como eso, por ejemplo, cosas insignificantes, explotan. También otra evidencia de la falta de madurez es la autoconmiseración. Aquel que se queja porque nadie me quiere o porque yo sufro más que de la cuenta, ¿no? Es decir, el más sufrido del mundo. Revela que no sabe enfrentarse a la realidad. Se cree merecedor de una mejor suerte. Dirige toda su atención a sí mismo y a sus problemas. Se vuelve deprimido y también pesimista. Es una persona con falta de madurez, el que se o tiene autoconmiseración. Piensa que él sufre más que todas las otras personas del mundo. Otra evidencia de la falta de madurez, la necesidad constante de consuelo. Hay quienes tienen que correr a alguna persona para encontrar alivio. Se acostumbran a esperar que alguien les aplique un poco de ungüento en sus heridas y le asegure con tonos dulces que todo va a salir bien. Aquellas personas que dependen del pastor para cualquier cosa, contaban los pastores que a las 2:30 de la mañana se había quedado en pana su vehículo y a la primera persona que se le ocurrió llamar fue al pastor, porque había quedado en pana, ¿no? Eso ya es un abuso, es un abuso pastoral ya. El pastor es mecánico igual. También, no, ya eso es demasiado. Pero contaban ahí, lo contaban los pastores porque le había ocurrido aquello. O por cualquier cosa necesita la ayuda del pastor, necesidad de consuelo constante. Esas son evidencias de la falta de madurez. Por otra parte, indicios de la madurez. ¿Cuáles son? Disculpe que lo interrumpa. No se preocupe, hermano Alexis, por favor, adelante. Me acordé acerca de lo que usted mencionaba, de que esa es una realidad constante de los hermanos de llamar a cualquier hora. Y una de las cosas que en Chile no se ha podido normalizar es el trabajo que lleva el pastor en sí, porque no hay una ley que lo ampara y tampoco hay una ley que en cierta forma lo protege, porque un día hablábamos de este tema con el pastor y algunos hermanos y decía, para los pastores sería muy bueno para ellos porque tendrían en cierta forma un horario.
Y de manera estructural, así como lo tienen en otros países, creo que en Estados Unidos, creo que ellos tienen una especie de contrato dentro de la iglesia y cumplen un cierto horario, pero en Chile un experto, un abogado decía que era muy difícil. Se ha tratado de implementar esa situación, pero la misma iglesia ha hecho que esto no se lleve a cabo. Mm, claro. Yo sé que los días lunes es el día pastora, ¿eh? Por lo menos en la metodista pentecostal, no sé si en la otra iglesia. Parece que en toda la iglesia, el día lunes, el día sagrado, no molestar al pastor, pero igual los hermanos llaman el día lunes, ¿eh? Igual lo interrumpen. Pero a uno de los pastores le gusta, le gusta ese trabajo, quizás están mal acostumbrados a la iglesia, quizás puede ser eso también. Porque tuve un compañero de curso que era no me acuerdo el nombre, pastores de la Alianza, estaban aquí en Osorno, pero después lo cambiaron a Coyhai, que ahora está en el norte, parece, lo cambiaron. No recuerdo el nombre, pero él lo contaba, pero con emoción, ¿eh? Él decía, instruyendo a otro pastor joven, lo contaba emocionado, dice, esta es la tarea del pastorado, yo amanecí, dijo, visitando enfermos, desde, el, ¿cómo fue que dijo? Accidentado, después en otro hospital, en las clínicas, pero amanecí con mi discípulo, o la persona que estaba aprendiendo, o estaba haciendo la práctica, parece, de pastorado. Ahí anduvo con él, amaneció, y él lo contaba, pero con satisfacción, porque le enseñé cómo el trabajo pastoral, decía él. Quizás puede ser una mala costumbre, los pastores han mal acostumbrado a los miembros, ¿eh? Puede ser eso también. Pero está complejo ahí. El día lunes se sabe que es sagrado, pero igual interrumpen la tarea pastoral. Bien, muchas gracias, hermano Alexis, por eso, por ese alcance de no abusar del trabajo pastoral, tener respeto un poco por los siervos de Dios que están todos los días, no tienen un horario. Han enfermado algunos pastores, pastor, nunca han tenido, algunos son extremos, no tienen vacaciones, no salen en vacaciones, piensan que el salir de vacaciones es pecado, entonces no han salido nunca a vacaciones y después terminan 2 meses con, o sea, se han operado 2 meses, ¿cómo se llama esto? Le dan eh, licencia, ni se aparezca por la iglesia, le dijo el médico al pastor, 2 meses estuvo en esa situación, como nunca descansó ahí aprovechó a descansar, pero enfermo. ¿Sí, hermano Luis? Sí, un poco más que nada complementar lo que justamente estaban mencionando y quizás a lo mejor eh, ir normando este tema del trabajo pastoral, sobre todo. Si bien es cierto, uno como hermano dentro de la iglesia o como ayudante, el pastor hace algunas labores, el pastor se lleva al final toda la pega. Al final siempre va a ser así. Y a mí me tocó tiempo atrás tener un registro de los pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal, un registro bien detallado incluso de la salud propiamente tal de nuestros pastores, y la verdad que me llevé una tremenda sorpresa. Así, obviamente, a grosso modo, sin esto evidenciar mucho, pero mentiría si que el 90% o el 80% por ahí, todos hipertensos, enfermos del corazón, con diabetes, con obesidad. Entonces, la verdad, las cosas de que de pronto uno como hermano no ve eso, como iglesia no ve eso. Entonces, y a mí mismo, en mi iglesia, durante el tiempo que he estado, me ha tocado estar con pastores que han sufrido mucho en cuanto a su salud, ya sea enfermos del corazón, con diabetes, con cáncer. Y ahí como que la iglesia, la administración en general, como que a la buena de Dios nomás. Pero he visto el sufrimiento y el desgaste físico, mental, todo de muchos pastores y que, bueno, al final de cuentas, quizás algunos, quizás esa idiosincrasia de la entrega propiamente tal, al final le termina pasando la cuenta. Pero bueno, Claro, sí. estamos para ayudar. Dios, mediante quizás más adelante se puedan tomar otras medidas de tal manera de que la salud de nuestros pastores
no se vea tan afectada. Eso Exacto. como dato para que lo vayamos manejando. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermano Luis. Bien, la autosuficiencia, indicio de madurez, la autosuficiencia. El niño tiene que aprender a hacer sus tareas sin que sus padres le acosen o le tengan que recordar 20 veces que tiene que sentarse a preparar sus estudios. Claro que, eh, sin embargo, tiene que haber una supervisión ahí de parte de los padres. Si no están los padres, no hacen nada, el niño depende de la edad. Pero la idea es que los niños aprendan a hacer sus tareas solos en algún momento. Llevarse bien con su semejante, ese es otro indicio de la madurez. Si tiene buenas relaciones con todos. Bueno, eso dice la Biblia también. Si depende de nosotros, está en paz con todo el mundo. Si logra estar en paz con todo el mundo, si depende del creyente, es un indicio de madurez. De dominio propio, también otro indicio de madurez. El hombre maduro sabe gobernarse en todo tiempo, aun cuando las emociones se alteren. Mantiene un equilibrio ante el éxito, lo mismo que ante el peligro o el fracaso. Nunca da rienda suelta a sus impulsos. Eso es otra evidencia de la madurez. Aceptación del sufrimiento. La vida abarca muchos sufrimientos y por ello tiene que pasar el ministro también. El ministro sabe enfrentar el sufrimiento con valor, con resignación y también con esperanza. Bueno, el creyente, el sufrimiento le da un significado espiritual. Está experimentando los sufrimientos de Cristo y completando los sufrimientos de Cristo, que es su cuerpo. Tiene otra perspectiva entonces, ahí está la confianza, la esperanza, el consuelo también para el sufrimiento del creyente. Una perspectiva de largo alcance. Bien. La persona madura no se impacienta al ver que no ha alcanzado todavía sus objetivos. No se incomoda al sufrir reveses momentáneos. Está bien dispuesto a esperar mucho tiempo su merecida recompensa. No está apresurado. Los jóvenes tienen esta característica. Todo debe cumplirse dentro del plazo asignado o que se autoimpuso. Pero ya cuando van avanzando en edades, cuando ya está mayor, tiene más edad, entonces tiene un poco más de paciencia para alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Bueno, a eso se refiere la perspectiva a largo alcance. El ministro que tiene madurez se alegra sinceramente con el éxito de las otras personas. En vez de monopolizar una conversación hablando de sí mismo, escucha con atención lo que sucede a otra persona. Se interesa en la vida de los demás con sinceridad. Esa es la otra evidencia de una persona madura. Cuando no habla de sí mismo, si habla solamente de sí mismo, todo lo relacionado con el éxito de sí mismo, es una evidencia de inmadurez. Pero si presta el oído atentamente a escuchar a la gente, entonces es una evidencia de madurez cristiana. Ahora vamos a ver los requisitos de un buen asesor. ¿Cuáles son estos requisitos de un buen asesor? Uno de estos requisitos es ser tratable, de ser sociable y de ser accesible. Ese es uno de los requisitos. Las personas acuden a alguien que las conozca, a quien ellas a su vez lo conocen y aprecian. No acudirán a contarle sus problemas a una persona desconocida, sino siempre a un conocido. Es necesario demostrar amigabilidad e interés en las personas. El ministro del Evangelio puede conversar con los miembros de su congregación y conocerlos en visitas pastorales y en ocasiones sociales también. Por eso son importantes los momentos de la recreación, de esparcimiento, o los retiros espirituales también. Ahí es el momento de conocer a los miembros de la iglesia. Algunos pastores, sin embargo, se sienten inseguros conversando con la gente e inconscientemente las alejan. El requisito para ser un buen asesor es ser tratable, sociable, amigable, accesible. El otro requisito, reunir ciertos rasgos personales. Es imprescindible la comprensión de los demás. Tener la capacidad de ser sensibles a sus necesidades. Entender sus anhelos. Entender los problemas de las personas y las frustraciones que viven las personas.
El buen asesor escucha atentamente lo que dice el asesorado y trata de ver las cosas según la perspectiva de la otra persona. Tiene que ver con la empatía esto, ponerse en los zapatos de la otra persona. Respeta al asesorado, tiene interés en él como una persona, y no como si fuera solamente un caso para solucionar, sino en la persona. A eso se refiere reunir rasgos personales. La empatía y la escucha es muy importante aquí. Tener empatía y escuchar, ponerse en los lugares de la otra persona. Entender los móviles de la naturaleza humana y también los móviles de la conducta de las personas. ¿De qué manera? Se aprende observando a la gente, leyendo libros también acerca de la conducta de los seres humanos y también la experiencia. Todo esto son instancias para aprender acerca de los móviles de la naturaleza y la conducta humana. Observando a la gente, leyendo libros, por medio de la experiencia, o asistiendo a algunas conferencias que traten acerca del carácter, la personalidad, la conducta de los seres humanos. Muy bien. Entenderse a sí mismo también y darse cuenta de sus imperfecciones y su condición de ser humano. Claro, no se le ha ido a preguntar o no se le ha ido a pedir ayuda a un ángel, no se le ha ido a pedir ayuda a otro ser humano también. Que este ser humano, el pastor o el asesor, también es ser humano, es pecador, está en un proceso de crecimiento y de maduración espiritual igual que el resto, en un crecimiento de santidad igual que el resto. No hay ninguna ventaja acá. Puede ser que tenga más experiencia como creyente, pero en cuanto a la madurez, en cuanto a la santidad o la espiritualidad, aquí no tiene ninguna ventaja. Debe conocerse a sí mismo. Son seres humanos débiles, tratando de ayudarse mutuamente, cumpliendo la misión de la perfección, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Debe entenderse a sí mismo entonces, para poder comprender a los seres humanos, al resto de los seres humanos. Como Cristo comprende muy bien a los seres humanos porque Él sufrió las mismas experiencias de los seres humanos, fue tentado en todo como todos los seres humanos, pero sin pecado. Por eso es nuestro sumo sacerdote que nos comprende a nosotros, porque ha experimentado lo mismo que ha experimentado los seres humanos aquí en la tierra. ¿Qué más? Dominar sus propios deseos, sus sentimientos de culpa, su ansiedad, su resentimiento, su sexualidad y sus frustraciones. Todo esto debe estar dominado, controlado. Dominar sus propios deseos. ¿Por qué está ayudando a otro? ¿Para confirmarse él como persona valiosa? ¿Para satisfacer su ego de que las personas dependen de él? Debe solucionar ese problema. Su sentimiento de culpa también, la ansiedad, su resentimiento que tenga con el resto de las otras personas, su sexualidad también y las frustraciones que tenga él como individuo. Todo esto debe estar superado o controlado, dominado, consciente. Saber las técnicas del asesoramiento. ¿Cuáles son las distintas técnicas? Hemos visto algunas técnicas en sus libros para realizar los informes de lectura, van a haber más técnicas todavía de asesoramiento. Dedicar tiempo al ministerio de la consejería. Bueno, estos requisitos son para los pastores que trabajan en iglesias grandes, que tienen su oficina pastoral. Hay varias recomendaciones también. Aquellos que tienen oficina pastoral tienen que ser de vidrio. O si no es de vidrio, entonces con unas ventanas grandes, con la puerta abierta. Y también, si tiene la puerta abierta, los vidrios, que sea transparente, para que todos vean con quién está conversando dentro, y para que la persona que está siendo aconsejada no se desconcentre cuando pase la gente. Los hermanos tienen que estar mirando al pastor y el pastor mirando hacia afuera, eh, para que la persona que está siendo asesorada solamente se concentre en el pastor. Pero son consejos muy, muy, muy valiosos estos. En la iglesia. Porque si está con otra persona del sexo opuesto, por ejemplo, y no hay una mampara, no hay una ventana grande, no está la puerta abierta, va a sufrir cuestionamiento, puede sufrir
alguna acusación contra el pastor, algún chisme, en fin, hay que evitar todo tipo de escándalo. Hay que evitar todos esos tipos de escándalo para no ensuciar la honorabilidad o la reputación de un pastor. Saber las técnicas del asesoramiento, dedicar tiempo al ministerio de la consejería, saber guardar secreto, claro, ¿no? Esto es muy importante. No divulgar los problemas ante la congregación, no usar los problemas que le han contado como ilustración en el sermón, porque después va a perder la confianza el pastor, ya nadie va a ir al pastor porque va a temer que su problema sea expuesto en un sermón. No, tiene que saber guardar secreto. Esto se le conoce como la discreción, debe ser discreto. Si un homosexual va, por ejemplo, a conversar con el pastor y dice, yo estoy luchando en este problema de la homosexualidad. Y el consejero espiritual no es discreto, va a ponerse adelante de la congregación y va a decir, hay un hermano aquí en nuestra iglesia que está luchando con el problema de la sexualidad y vamos a orar por él. Ya se pierde la confianza. No hay discreción. O orar en voz alta al lado de otra persona pidiendo por otro que tiene algún tipo de problema. Se debe guardar el secreto. Debe ser muy discreto. En este punto, de saber guardar secretos, ni la esposa, o si es una hermana, ni el esposo, nadie debe enterarse de la conversación en privado que tuvieron con un hermano o una hermana. Ni la esposa, así de riguroso es este consejo que dan los textos y los pastores también de consejería pastoral. Nadie debe saber, ni la esposa, ni el esposo, nadie. Es un secreto entre el asesor y el asesorado. Esto debe ser muy valioso para poder ayudar a la gente y para que la gente confíe en alguien. Debe guardar el secreto. Aunque se enoje, después el hermano se vaya de la iglesia, se vaya a otra iglesia y riñen, pero eso debe ser sagrado, no debe vengarse, ¿no? Eso sería terrible, imagínense, que se vengue de un hermano que tenga un conflicto denunciando alguna debilidad, algún defecto, algún pecado del otro hermano que se fue. De lo contrario, no va a tener la confianza del resto para seguir asesorando a los hermanos o a las hermanas de la congregación. Condiciones para asesorar. La persona debe sentir la necesidad de buscar ayuda. Es la condición primaria e indispensable para ayudar a alguien que solicita ayuda. También la persona que, si no quiere cooperar con el pastor o tiene poco interés en cambiar su conducta, no queda esperanza de ayudarla, aunque el asesorador sea un experto. Me preguntaron en Purranque el viernes pasado fui a dar un tema de la homosexualidad. Una hermana me preguntó, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a un homosexual si este no quiere cambiar? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada si no quiere cambiar. Del mismo modo que un incrédulo. ¿Cómo podemos ayudar a un incrédulo a que sea creyente? Nada. Predicarle el evangelio, pero si él no quiere convertirse no podemos hacer nada. Los médicos dicen lo mismo, los psicólogos dicen exactamente lo mismo. La única condición de poder ayudar a otro es que coopere. Si no coopera, no podemos ayudarle. El propio Jesucristo no pudo hacer milagros en Galilea debido a la incredulidad de la gente. Y el Espíritu de Dios no pudo convertir a los judíos, algunos se convirtieron, otros no. Esteban dice, ¿por qué? Porque ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Por lo tanto, la única forma de poder ayudar a otro es que éste coopere y quiera y desee, sienta la necesidad de ser ayudado. No hay otra condición. Concretar un lugar y una hora para reunirse. Puede ser en la iglesia, puede ser la oficina pastoral, si tiene oficina pastoral. La casa de la persona que la solicite. Cuidado si es del sexo opuesto y está solo o sola. Esto lo he escuchado muchas veces. Si es en la oficina pastoral, ya lo mencioné, mampara, ventanas gigantes, con las puertas abiertas. Que no estén con las puertas abiertas y que nadie vea lo que está ocurriendo afuera, sino que se vea, ¿no? que se vea que está el pastor y otro hermano, si una hermana tiene que
estar con las puertas abiertas, ventanas grandes, transparentes, que haya visión lo que ocurre adentro. Y también la posición del pastor, todos estos son los consejos que he escuchado. Debe estar sentado, mirándolo a los ojos y con una actitud de estar interesado verdaderamente en la persona que está hablando. Si es la casa, si se va a la casa, no debe estar, va a ayudar a una hermana, por ejemplo, no debe ir solo el pastor, debe ir con la esposa, para eso está la esposa, debe ir con la esposa. Bueno, si no está la esposa, entonces debe ir con otro hermano, pero nunca solo, jamás. Debe ir solo a la casa de una hermana que esté sola, o una pastora también, si el caso contrario, porque hay iglesias también que son pastoreadas solamente por una pastora, ¿no? La pastora es soltera. Claro, lo he visto, hay algunas iglesias que hay una pastora solamente, obrera se le llama, también tiene este problema, siempre tiene que ir acompañado de alguien más, nunca solo o sola, cuando va a la casa de otra persona que es del sexo opuesto, para evitar todo tipo de malos comentarios o de tentaciones también, evitar todo tipo de tentación o de mal comentario, que el nombre o la reputación del pastor sea ensuciada y manchada. En algunas ocasiones conviene que el asesorado se reúna varias veces con el pastor. Claro que sí, cuando depende, porque en algunos casos basta con una reunión y ya se solucionó el problema, pero en otros casos varias veces, hasta que se solucione el problema que se ha originado. La preparación espiritual del pastor para asesorar también es muy importante. Tiene que ser un hombre, una mujer de Dios preparado espiritualmente, con el conocimiento de la Sagrada Escritura, en comunión, andando en el Espíritu, desarrollando los frutos del Espíritu, cultivar el amor hacia Dios, hacia el prójimo también. Todas estas son las consideraciones o las condiciones para asesorar. ¿Qué más? Con respecto a la ética del... A ver, ¿qué hora es? Ay, ya poco ya. Esto lo paso rápido. La ética del asesor. Guardar la confidencia, los secretos. Evitar el contacto físico. Es muy importante, evitar el contacto físico aquí. No usar al asesorado para satisfacer su propio deseo. ¿A qué se refiere? Si tiene baja autoestima, entonces va a usar a la persona que va a pedir ayuda para satisfacer esa necesidad de baja autoestima. No esconder sus convicciones cristianas. Si una persona incrédula y le pide ayuda espiritual, no va a esconder de que él es cristiano y que no lo va a ayudar desde la perspectiva cristiana. Tiene que indicar que es un cristiano. Y la única manera de poder solucionar sus problemas por medio de Jesucristo. No tratar de persuadir al asesorado a seguir recibiendo consejos, también reconocer sus propias limitaciones. Son algunas éticas en cuanto a la asesoría pastoral. Muy bien, mis estimados hermanos. Estamos en la hora, voy a hacer algunas preguntas antes de finalizar. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales se recurre a la consejería pastoral? Algunas razones, ¿por qué la gente va a pedir ayuda espiritual o ayuda pastoral? ¿Cuáles son todas esas razones posibles que estuvimos viendo? Ahora pueden activar su micrófono y responder las preguntas. Por problemas doctrinales, Muy morales bien, perfecto. y crisis emocionales. Muy bien, todas esas situaciones, ¿verdad? Tensión, inseguridad, ansiedad, desviaciones, infelicidad, problemas matrimoniales, políticos, económicos, sociales, inquietudes filosóficas, temas doctrinales. Hay muchos temas que van a pedir ayuda a las personas. Hay dos técnicas que vimos ahora, son muchas más, pero nosotros vimos dos. ¿Cuáles son estas dos técnicas donde el protagonista es el pastor? Directiva y la no directiva. Y la no directiva. El protagonista es la persona que va a pedir ayuda, es la no directiva. Muy bien. ¿Cuáles son las épocas de crisis en la vida del ser humano? Adolescencia. Adolescencia, muy bien. Vejez, menopausia. Vejez, menopausia. La maternidad. Maternidad también, muy bien. ¿Qué requieren las personas para que gocen de una buena salud mental? Para que las personas estén saludables mentalmente, ¿qué es lo que requieren?
satisfacer las necesidades Sociales, físicas Sociales. y psicológicas. perfecto, Físicas y sociales, psicológicas. sociales, Espirituales. físicas y psicológicas. Y espirituales también, ¿eh? Espirituales. Espiritual. Todas esas Ah. áreas deben estar cubiertas para gozar de buena salud mental, para estar feliz, para estar bien. Excelente. ¿Cuáles son las características de la inmadurez? ¿Cómo nosotros detectamos que una persona, esta persona es muy inmadura? Se enojaba rápido. Cuando tenía un carácter explosivo, se Carácter enojaba muy rápido. explosivo. Muy bien, se enojaba muy Sí. rápido. O también Necesitaban consuelo. necesidad de consuelo constante, necesitaba que siempre alguien le estuviese ayudando, consolando, todo debe ir bien, muy bien. Autoconmiseración también. Yo soy la persona que más sufro en esta vida. ¿Por qué sufro tanto en esta vida? Es una actitud de autoconmiseración. Esas son evidencias de la inmadurez. ¿Cuáles son las características de una persona madura? Autosuficiente. Es autosuficiente, muy bien. Autodominio. Tiene autodominio igual, muy bien. ¿Qué más? Aceptación del sufrimiento. Acepta muy bien el sufrimiento, perfecto. Se llevaba bien con sus semejantes. Tiene buenas relaciones con el resto, ¿eh? Excelente. Y se interesa también por... El bienestar de los demás. Se interesa por la gente, por los demás. Muy bien, esa evidencia de una persona madura. El inmaduro solamente se interesa por sí mismo, pero el maduro por la gente. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos de un asesor? Las condiciones que debe reunir una persona que va a aconsejar espiritualmente o pastoralmente a otro. Es sociable y accesible. Debe ser tratable, sociable, accesible. Debe ser amigable, claro. Para que despierte confianza, de lo contrario, una persona con un rostro serio, como de un dictador, uy, da miedo ir a preguntarle cualquier cosa, quizás no sé, me pegue. No, yo tenía un pastor, me daba miedo realmente a mi pastora, ¿eh? Ahora ya le tengo mucho más confianza, puedo conversar con él, pero yo le tenía miedo a mi pastora, porque no se reía nunca, Dios mío, Señor, me daba miedo. Y con el bigote más encima, más miedo me da. Ya, debe despertar confianza, tratable, social, accesible. ¿Qué más debe reunir el asesor? Tener empatía. Muy importante, ponerse en el lugar del otro. Excelente. Dominar sus propios deseos, sus sentimientos, su culpa, saber las técnicas del asesoramiento, guardar secretos, lo último, muy importante, guardar secretos. Bien. Ya, con eso es suficiente. Después vamos a seguir repasando a medida que avancemos. La otra clase vamos a responder van a responder ustedes las mismas preguntas. Muy bien, mi estimado hermano. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Hermano Luis, por favor, Luis Núñez, nos dirigen una oración, por favor, para concluir. Amén. Señor, ante tu presencia nos encontramos.